población. La Unión Europea asume que tiene que seguir ayudando a Ucrania. Lo hará a través del Banco Europeo de Inversiones, en consonancia con las intenciones de 16 ministros de la Unión Europea. Italia y Francia se comprometen cada uno a aportar 100 millones de euros, un fondo que servirá, asumen todos, como una solución puente temporal hasta que las medidas a largo plazo a nivel comunitario estén disponibles. El objetivo de este fondo es apoyar proyectos tanto en el sector público como en el privado, con un enfoque particular en infraestructura como escuelas, hospitales, transporte e instalaciones de agua, así como capacidades también digitales para el viejo continente. Y mientras tanto, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, asegura que Occidente quiere la guerra en Ucrania y vaticina un largo conflicto. El primer ministro de este país centroeuropeo ha acusado a Occidente de querer que la guerra continúe en Ucrania y que, por lo tanto, su gobierno se prepara para un largo conflicto armado en el país vecino. Las palabras textuales de Orbán han sido estas: los occidentales quieren la guerra. Existe una aplastante mayoría de los que apoyan el conflicto, afirmaba Orbán en las declaraciones a la radio pública de su país desde la ciudad de Sopron, donde el gobierno se ha reunido durante los últimos 3 días. Y mientras tanto, Pascal Donoghue, el presidente del Eurogrupo, ha tomado las palabras de las últimas horas e insiste el político irlandés en que la obstinada inflación de la eurozona, a pesar de que poco a poco va remitiendo, es una gran preocupación y confirma lo que a todas voces ha sido una máxima durante estos meses en Bruselas. Los ministros de Finanzas están de acuerdo en la necesidad de controlar el gasto público para ayudar a reducir el aumento de precios. La clave para una postura fiscal más restrictiva, dice el irlandés, estaría en saber reducir las medidas de apoyo energético y todo ese dinero que se iba a destinar ahí, utilizarlo para los ahorros del Estado para rebajar el déficit a lo largo del próximo año. Y la gran banca no defrauda en Wall Street y JP Morgan ha presentado resultados del segundo trimestre y todo queda por encima de lo que esperaba el consenso de mercado, con un beneficio por acción que supera los $4,37 e ingresos de 42.400 millones. Así Wells Fargo también supera estimaciones, BPA de $1,25, unos ingresos de 20.500 millones. Las acciones reservan una subida del 5,9% para lo que va de año, por detrás del S&P, aunque por encima de lo que se ha revalorizado el índice bancario general. A la espera estamos también de los trimestrales de Citigroup. Australia, entre tanto, nombra a una mujer por primera vez en su historia al frente de su banco central, pasando por encima del actual gobernador. Eleva a la segunda al mando al puesto más alto ante la reacción pública por la fuerte subida de los tipos de interés. El Departamento del Tesoro australiano y concretamente el secretario Jim Chalmers y el primer ministro Anthony Albanese han anunciado este viernes que Michelle Bullock va a dirigir el Banco de la Reserva de Australia durante los próximos 7 años, tras haber decidido no reelegir al actual gobernador, a Philip Lowe, para un segundo mandato. Y el abogado general de la Unión Europea da la razón a Naturgy y dice ahora la compañía que tiene el beneplácito para poner en marcha un nuevo modelo, tras el recurso presentado contra la investigación iniciada en 2017 por la Comisión Europea sobre el régimen de ayudas en España a las centrales de carbón para reducir emisiones contaminantes, con el que se ha concedido más de 440 millones a un total de 14 plantas desde su puesta en marcha hace ahora una década. La recomendación del abogado general, en este caso el de la Unión Europea, pasa por hablar de una mayoría de sentencias. Sugiere al Tribunal de Justicia de la Unión que anule la sentencia del Tribunal General que rechazaba el recurso interpuesto por Naturgy, así como la conclusión preliminar de la Comisión de que la medida constituye una directa ayuda estatal.
Y los resultados en Wall Street marcan la pauta de mercado. A esta hora, si miramos al pre-market, tenemos a los títulos de JP Morgan. Avanzábamos en sumario, esos resultados trimestrales se revalorizan. En este caso, antes de apertura de mercado, están rebotando un 2,57%. La compañía que dirige Jamie Dimon ha presentado sus trimestrales del segundo trimestre y todo queda por encima de lo que esperaba el consenso, con un BPA que supera los $4,37, los ingresos en este caso de 42.400 millones de dólares. También hemos tenido esos trimestrales que han presentado otras compañías y, por cierto, JP Morgan también destaca el buen comportamiento en varios frentes, sobre todo en el mercado laboral, se mantiene fuerte. Y ya sea por los depósitos, por los costes de financiación o los ingresos netos por intereses, todos temas candentes desde que comenzó la crisis bancaria regional en marzo, el banco ha superado a sus pares más pequeños. Precisamente uno de los más pequeños ha sido Wells Fargo, la otra entidad bancaria que hasta hora de la tarde está rebotando también en zona de compras. Los títulos de la compañía, la cuarta entidad por número de activos en Estados Unidos, está en pre-market revalorizándose un 3,45%. La compañía cotiza con una subida hasta los $45,22 desde los 47 que registraba la jornada anterior, a cierre de la jornada anterior. La entidad lo que ha hecho ha sido presentar unos trimestrales también mejores de lo esperado. La compañía en este caso atiende a unos números con un beneficio por acción, un BPA que está en el $1,25, los ingresos de 20.500 millones de dólares. Las acciones se han revalorizado en lo que va de año para Wells Fargo en el entorno del 5,9%, por detrás del S&P 500, pero muy por encima, en este caso, de lo que presentaba el índice sectorial bancario de Wall Street, donde la revalorización ha sido mucho menor de esos 6 puntos porcentuales. Y les decíamos, pendientes de Citigroup, también ha sido la que ha presentado resultados hace apenas unos instantes, y la compañía en estos momentos dentro de Nueva York se está revalorizando también en zona de pre-market con una subida del 1,20%. Aquí aminora esos trimestrales que ha conseguido la compañía, también son mejores de lo esperado. Aguanta la gran banca de Wall Street todas esas subidas de tipos, ese ciclo de endurecimiento de política monetaria, y Citigroup lo que presenta es un BPA, una ganancia por acción del $1,33. Los ingresos no alcanzan, eso sí, la cota de los 19.500 millones de dólares. En el año, en los últimos 6 meses, en el semestre, Citigroup se ha revalorizado un 5,9%, ha superado al índice bancario del S&P, también al ETF, que sigue y que monitoriza todas las acciones de las principales entidades bancarias, que por cierto ha retrocedido sobre los casi 5 puntos porcentuales. Pendientes de todos estos números, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan, la gran banca que acaba de presentar en Wall Street, y todas en pre-market, en zona de compras, con subidas más abultadas. En el caso de los títulos de JP Morgan, en los de Citigroup aminoran un poco menos, el hueco alcista que presentan es superior al punto porcentual. Habiéndonos fijado en estos resultados bancarios recién salidos del horno, miramos a la actualidad política, y es que la Unión Europea asume ahora que tiene que seguir ayudando a Ucrania, que lo hará a través del Banco Europeo de Inversiones, en consonancia con las intenciones de 16 ministros de países de la Unión Europea, de Italia o de Francia, que ya se comprometen, cada uno de ellos y por separado, a aportar unos 100 millones de euros. Un fondo que servirá, asumen todos, como una solución puente temporal hasta que las medidas a largo plazo vayan llegando en ese marco de financiación estable hasta 2027 por parte del Ejecutivo de Ursula von der Leyen. El objetivo de esta herramienta es apoyar proyectos tanto en el sector público como también en el privado, con un enfoque particular en infraestructura como las escuelas, como los hospitales, el transporte o las instalaciones de agua. También se quiere poner en marcha esa transición en cuanto a las capacidades digitales. De esta manera, el Banco Europeo de Inversiones también tiene como objetivo mejorar el acceso a la financiación de los empresarios ucranianos, ofreciendo varias soluciones y subvenciones a los bancos del país. El organismo se compromete a contribuir con 100 millones de euros de sus propios recursos a este fondo fiduciario, cuando el año pasado el BEI, este Banco Europeo de Inversiones, recordemos, ya desembolsó
1.700 millones de euros a Ucrania para reconstruir escuelas, para los hospitales y viviendas sociales devastadas por los bombardeos de las autoridades rusas. El asunto, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, se muestra confiada en que los 27 aprueben por unanimidad el mecanismo de ayuda a Ucrania de 50.000 millones de euros para el periodo 2024-27 y que los Estados miembros deben aportar. Ha asumido un montante de unos 17.000 millones, mientras que lo que queda quieren financiarlo a través de préstamos privados. Lo decía esta mañana a su entrada al Ecofin. And I expect that there will be unanimous agreement on the side of the ministers to continue to provide financial support to Ukraine, and so that we can continue to not only provide liquidity finance but also start to support investment in the resilience of the country. Yesterday, more than 16 member states have signed important contributions, close to 400 million euros of guarantees to the European Investment Bank, so as to support a newly created fund, EU for Ukraine, which is also going to support investments in the resilience of the country, investments in infrastructures, so as to ensure that the country resists and that it can have, its economy can have a strong and fast recovery as soon as this terrible war is over. Calviño admite, como escuchaban, estar segura de que todos los ministros manifestarán su respaldo al mecanismo de apoyo a Ucrania, al tiempo que verán cómo abordarlo todo en un contexto del marco financiero plurianual, es decir, cómo garantizar el presupuesto europeo y cómo garantizar que éste pueda proporcionar un marco estable para brindar apoyo financiero a un país, no solo en cuanto a seguridad, sino también, dice Calviño, a un territorio que defiende directamente los valores europeos. Y el sudeste asiático se posiciona con Ucrania tras la cumbre de la ASEAN, pero no califica a Rusia de invasor. Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático han reiterado su respaldo a la integridad territorial y soberanía ucraniana y han abogado, eso sí, por el diálogo. Un diálogo que dicen tiene que ser genuino para resolver el conflicto. En un comunicado han comentado que respecto a Kiev, como a todas las naciones, se reafirma el respeto por la soberanía, por la independencia política o por la integridad territorial. En el comunicado se pide protección de los civiles, de los trabajadores humanitarios o de las personas vulnerables, aunque el texto, y como decíamos al principio, no menciona expresamente a Rusia como país invasor en un intento de la ASEAN de permanecer neutral en esta balanza geopolítica del conflicto. Y en la ASEAN, en Indonesia, ha estado Anthony Blinken en Yakarta, el secretario de Estado de Estados Unidos, que le ha mandado un mensaje a China solo semanas después de visitar el gigante asiático. Asegura el estadounidense que su país debe asegurarse de que hay libertad de navegación en los mares del sudeste de China y que el objetivo de Washington es mantener la paz y la estabilidad, sobre todo en la zona del estrecho de Taiwán. We must uphold the freedom of navigation in the South and East China Seas and maintain peace and stability across the Taiwan Strait. And we must push for a just and lasting peace to Russia's war of aggression on Ukraine, a war that violates principles at the heart of ASEAN's Treaty of Amity and Cooperation and the United Nations Charter. It's harming not only Ukrainians, but people across this region and around the world by exacerbating food and energy crises. Y ojo, porque Wang Yi pide a Blinken precisamente que Estados Unidos sea pragmático para mejorar su relación con China. El jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista lo ha dicho así en un comunicado sobre la reunión que mantuvo en Yakarta con Blinken hace unas horas, donde ambos han asistido a las reuniones ministeriales de Exteriores de esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y los socios externos. El máximo jefe de la diplomacia china ha instado directamente a Estados Unidos a no interferir en los asuntos internos de China, en referencia a esa isla de Taiwán, y a que deje de atacar a Pekín en el ámbito de la economía, del comercio o de la tecnología mediante sanciones legales. Por cierto, que de vuelta a Europa, Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, asegura que Occidente quiere la guerra en Ucrania y vaticina un largo conflicto en el tiempo. El político húngaro ha acusado directamente a sus socios europeos de querer que la guerra continúe, también lo ha hecho veladamente a Estados Unidos, querer que la guerra continúe en Ucrania y que por lo tanto su gobierno, dice, se está preparando para un conflicto armado en el país vecino. Las palabras textuales de Orbán han sido estas:
los occidentales quieren la guerra. Existe una mayoría aplastante de los que apoyan al conflicto. En la radio pública, lo ha comentado Orbán, en la radio pública Kossuth desde la ciudad de Sopron, donde el gobierno se ha reunido durante los últimos 3 días. Declaraciones que se enmarcan, eso sí, en una conversación cuyo tema central ha sido la cumbre de la OTAN de este pasado martes y miércoles, donde los países miembros, recordamos, trataron, entre otros asuntos, de la posible alianza de Ucrania a la alianza que por el momento ha sido rechazada por no tener un cronograma claro sobre la mesa. Pero mientras tanto, los problemas sobre inmigración siguen coleando. El gobierno sueco va a impulsar ahora una propuesta para endurecer los requisitos para la inmigración familiar con el objetivo de reducir el número de cruces en el país nórdico. Para restringir aún más la entrada, el proyecto de ley del gobierno busca dificultar la obtención de permisos de residencia por motivos humanitarios, lo que, según el Ejecutivo de Estocolmo, debe verse como parte de un cambio de paradigma en la implementación de una nueva política migratoria. Para ello, el proyecto de ley propone, por ejemplo, elevar de 18 a 21 años los límites de edad para denegar la autorización de residentes o cónyuges o incluso convivientes. Al mismo tiempo, se va a eliminar la posibilidad de conceder a niños y determinados adultos un permiso de residencia en función de lo que se conoce como circunstancias particularmente angustiosas. En cambio, el requisito más estricto, de razones excepcionales, se va a aplicar también a los más pequeños. Y mientras tanto, una central nuclear húngara reduce su producción por la alta temperatura del Danubio. El río, el agua de este río ha rozado los 30 grados de temperatura. Y esto es importante porque el agua se utiliza precisamente para la refrigeración, Marta Vilar, de esta central nuclear. Alarma nuclear por las altas temperaturas de ríos como el Danubio. Atención, porque ahora una central nuclear de Hungría ha reducido su producción por la alta temperatura del agua del Danubio. La central de Paks ha reducido la potencia de 3 de sus 4 reactores a un total de 240 megavatios por el aumento de la temperatura del río. Y es que hay que recordar que el agua del Danubio se utiliza precisamente para refrigerar la central nuclear y ahora la temperatura de ese río del Danubio ha superado los 29 grados centígrados, rozando casi ya los 30 grados la temperatura de ese agua. Por lo tanto, se ha obligado casi a la central nuclear a cortar la producción a partir de las 2:30 de la tarde. El operador no ha especificado de momento cuándo podría establecerse o restablecerse más bien la potencia de esa central nuclear, una central que por cierto tiene 4 reactores de producción, de fabricación de Rusia, con una capacidad combinada de 2000 megavatios. Reactores que por cierto también entraron en funcionamiento entre 1982 y 1987 y que está previsto se retiren entre 2032 y 2037. Gracias, Marta. Y con esos resultados de la gran banca en Wall Street, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, por encima de estimaciones tanto en BPA, en beneficios por acción, como en trimestrales, tenemos a esta hora de la tarde a los futuros en zona de rebote, tímidas compras, eso sí, para el S&P 500 se asienta cada vez más sobre esos 4.500 con una subida del 0,15%. Y son 18 los minutos que pasan ya sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea. Breve pausa para publicidad y seguimos. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y seguimos en Negocios Televisión poniendo el foco ahora en Bridgewater Capital. El fondo de Ray Dalio y el mayor hedge fund del mundo, fondo de capital riesgo, advierte que la lucha contra la inflación en Estados Unidos está lejos de terminar. Su jefe de inversiones ha advertido en estas últimas horas que la batalla de Estados Unidos contra la subida de los precios está lejos en el tiempo y las apuestas sobre rápidas bajadas en los tipos por parte de la Reserva Federal el próximo año apunta
son prematuras. Aseguran directamente desde Bridgewater Capital que los mercados se equivocaron al asumir que la Fed pronto relajará su política monetaria. Y en sumario lo llevábamos, Australia nombra a la primera mujer al frente de su banco central, pasando por encima del actual gobernador. Eleva a la segunda de a bordo al puesto más alto ante la reacción pública por las fuertes subidas de los tipos de interés. El tesorero australiano, el secretario del Departamento del Tesoro, John Chalmers, y el primer ministro, Anthony Albanese, han anunciado el viernes que Michelle Bullock va a dirigir a partir de ahora el Banco de la Reserva de Australia durante los próximos 7 años, tras haber decidido no darle el bastón de mando de nuevo para un segundo mandato al gobernador Philip Lowe. Este va a dejar el cargo el 17 de septiembre, marcando el final de su carrera de 43 años en la entidad. La decisión que se conoce cuando Lowe va a acompañar a Chalmers a una reunión del G20 en la India la semana que viene. Y entre tanto, Rusia va a poder inspeccionar el sabotaje al Nord Stream 10 meses después. Los barcos rusos van a poder llegar al área donde explotó este gasoducto y los buzos especialistas van a poder inspeccionarlo. Esto es lo que se desprende de la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia en una solicitud de RIA Novosti. El derecho internacional no impide, dicen, que otros estados o barcos deban estar en esta zona. El titular de Asuntos Exteriores danés, en un comentario a la agencia de noticias rusa, eso sí, se ha negado a dar más declaraciones o a proporcionar datos exactos sobre el acceso al lugar de la explosión. Y bien, 2022 ha sido para España el año en el que se ha convertido en el país que más gas natural licuado ha recargado en todo el mundo, principalmente para ayudar a otros países europeos durante la crisis energética. Desde las 6 regasificadoras se han enviado un total de 1,4 millones de toneladas de gas natural licuado, según el último informe del sector, la asociación concretamente que recoge a los mayores compradores de esta materia prima del mundo. De los 1,4 millones de toneladas, prácticamente el 80% fueron a parar a socios europeos, principalmente a Italia o a Países Bajos, pero también recibieron pequeñas cantidades otros 10 países europeos más. En total, hay que sumar 6 mercados en América Latina, China y Corea para completar los envíos de hasta un total de 18 mercados diferentes. La OPEP, entre tanto, eleva sus previsiones sobre la demanda global de crudo para 2023 en 100.000 barriles diarios respecto a los cálculos que hizo hace ahora un mes debido al tirón de la economía de China. Se espera que la demanda mundial del petróleo crezca en 2,4 millones en 2023 tras una revisión de aproximadamente 0,1 millones de barriles con respecto al mes pasado, sobre todo por esa demanda que puede venir del gigante asiático. La OPEP, por su parte, destaca que sus expectativas han aumentado debido a la fuerte demanda interanual en abril y mayo en China, el mayor importador mundial de crudo. En los países más desarrollados, la demanda de petróleo en el 23 aumentará, según la OPEP, en 62.000 barriles por día hasta los 46 millones, al tiempo que los países en desarrollo serán responsables de casi todo el consumo, 2,4 millones, hasta un total de casi 60. En empresa española, el abogado general de la Unión Europea da la razón a Naturgy por el recurso presentado contra la investigación iniciada en 2017 por la Comisión Europea sobre el régimen de ayudas en España a centrales de carbón para reducir las emisiones contaminantes, con el que se han concedido más de 440 millones a un total de 14 plantas desde su puesta en marcha hace una década. La recomendación del abogado general, que recordamos no es vinculante, por lo tanto no tendrá un carácter claro ni podrá vetar la operación, pero sí marca la mayoría de las sentencias, sugiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anule completamente la sentencia del Tribunal General que rechazaba el recurso interpuesto por la gasista de Francisco Reynés, así como la conclusión preliminar de la Comisión de que la medida constituye una ayuda estatal. Naturgy, junto a otras compañías, EDESP España, Generaciones Eléctricas Andalucía o Endesa, alegaron en su momento en su recurso que el Tribunal General erró en la sentencia y defendieron que la decisión de Bruselas carecía de una motivación suficiente y reprochaban que estimara que era correcta la calificación de los incentivos como ayudas incompatibles con el mercado interior europeo.
Y estamos pendientes de la rueda de prensa del Ecofin. El caso es que el presidente del Eurogrupo, Pascal Donoghue, ha hablado en las últimas horas, ha tomado la palabra e insiste el político irlandés en que la obstinada inflación de la eurozona, a pesar de que poco a poco va remitiendo, es una gran preocupación y confirma lo que a todas voces era una máxima en Bruselas. Los ministros de Finanzas están de acuerdo en la necesidad de controlar el gasto público para ayudar a reducir el aumento de los precios. La clave para una postura fiscal más restrictiva, dice el irlandés, estaría en saber reducir las medidas de apoyo energético y utilizar todos estos ahorros para que el Estado rebaje el déficit a lo largo de los próximos 12 meses. Los titulares de finanzas acuerdan ahora buscar una consolidación fiscal determinada, gradual y realista, que incluya también reformas, pero hasta el punto en el que, dicen, sigan permitiendo inversiones a través de la colaboración público-privada. Cita en la que Donoghue ha hablado junto al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien se ha mostrado en este caso decidido y optimista para lograr cerrar el acuerdo sobre la revisión de las reglas fiscales de la Unión Europea, que llevan 4 años congeladas por la pandemia, por la guerra, y a pesar de las dificultades técnicas que puedan plantear, dicen que es el momento de ponerlas en marcha, precisamente por las dificultades que puedan plantear también elecciones como las generales que tenemos del 23 de julio aquí en España. El italiano reconoce que continuamente se celebran citas electorales y citas con las urnas en la Unión Europea y que en este caso involucran al país que sí ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, pero que ha garantizado que no supondrá un bloqueo de la actividad institucional, aunque sí que reconoce que puedan darse ciertas dificultades. Y mientras tanto, el déficit comercial internacional de bienes en la eurozona ha alcanzado los 241.900 millones, lo que supone un descenso de más del 2% respecto a mayo de hace ahora un año. Volvemos contigo, Marta Vilar. Hoy, dato de balanza comercial en Europa, una balanza que se ha reducido significativamente hasta los aproximadamente 300 millones en mayo de este año respecto a los 30.000 millones del año pasado. Bueno, ¿cuál es el motivo? Sobre todo que ha bajado mucho el precio de la electricidad, de la energía importada, y por eso el déficit es menor. Vamos a adentrarnos un poquito más en las cifras. Bajan las importaciones concretamente un 13% y las exportaciones aumentan un 2,9%. De ahí que, bueno, ambas métricas hayan ayudado a que ese déficit se haya reducido. Eso sí, los datos de la balanza comercial del mes de mayo de este año también revelan que efectivamente Europa tiene un problema comercial con China. ¿Por qué motivo? Porque China sigue siendo el país con el que más déficit tiene la eurozona, un déficit concretamente de 126.400 millones de euros. Esto es prácticamente el doble de lo que tiene con el segundo país con el que tiene mayor déficit, que es en este caso el Reino Unido, con unos 60.000 millones. Europa tiene que hacer esa reducción de riesgos, dicen, con China, aunque es verdad que de momento en términos comerciales todavía estamos ingresando menos dinero por el comercio con China que el que le damos al gigante asiático. China, entonces, el gran problema comercial de Europa. Gracias, Marta. El caso es que si miramos al otro lado del Atlántico, uno de los halcones más feroces de la Reserva Federal, el presidente de la FED de San Luis, anuncia que deja su cargo a partir del próximo 14 de agosto. James Bullard, para convertirse en el decano inaugural de la Escuela Michel Daniels de Negocios en la Universidad de Purdue. Bullard renunció a su cargo como presidente y director ejecutivo hace apenas unas horas, pero permanecerá disponible y, según el comunicado que ha lanzado la FED de San Luis, para el liderazgo del banco en calidad de asesor hasta el 14 de agosto. Entonces será, dice, cuando pueda terminar su relación laboral directa. Lo hará para ayudar a garantizar una transición sin problemas, de acuerdo con la ley de la Reserva Federal y confirmado hoy ya por la FED de San Luis. La primera vicepresidenta y directora de operaciones del banco, Kathleen O'Neill, va a asumir las funciones de presidenta interina y directora ejecutiva con efecto inmediato. El Banco de Japón, y mirando a otros derroteros, ya ha dado más detalles sobre la revisión que va a llevar a cabo el supervisor en los próximos meses en cuanto a conocer si darán o no darán un vuelco a su política ultra expansiva. Primeros movimientos que se producirán en diciembre, y en los temas que abordarán estarán política monetaria, sistema financiero y evolución del mercado de valores. En la primera cita de política de abril, Kazuo Ueda, el actual gobernador, ya anunció el plan para realizar una revisión de los efectos y los efectos secundarios de varias medidas de flexibilización monetaria no convencional tomadas
por el Banco de Japón durante su batalla durante el último cuarto de siglo, durante los últimos 25 años, contra la deflación, contra la caída de los precios. En este caso, y con una subida que ya supera el objetivo del 2% del BOJ, los mercados están plagados de especulaciones de que Ueda pronto eliminará gradualmente el programa de estímulos masivos de su predecesor, de Haruhito Kuroda. Y mientras tanto, en cuanto al plano energético, Italia planea reabrir minas que se cerraron hace 30 años en un intento por hacer frente a la escasez de materias primas críticas de la Unión Europea. Las materias primas serán el cobalto, el berilio, el grafito, son insumos indispensables en este caso para una amplia gama de productos estratégicos y sobre todo en cuanto a energías renovables, tecnología digital, espacio, defensa y la salud. Hoy Europa, recordamos, depende casi para todo, casi exclusivamente de las importaciones, en particular de China, que cubre el 97% de sus necesidades. Tiene sobre las tierras de la bota 16 de las 34 materias primas críticas que la Unión busca extraer, procesar y reciclar, como se indica en la propuesta de la Comisión Europea presentada en marzo. Sin embargo, las minas se cerraron hace ya más de 3 décadas. Un paso, en todo caso, el que toma Giorgia Meloni para reducir la dependencia de China, donde la mayoría de estas materias se procesan tras ser extraídas en países como el Congo, donde está uno de los focos de cobalto. Y reunión del Ecofin, de la que estábamos pendientes, ruedas de prensa, parece que ya ha terminado. Están empezando a salir con cuentagotas los diferentes titulares de economía de los diferentes países que compartimos la divisa única, y en estos momentos comparecencia en directo de Fernando Medina, el que es el ministro portugués de Finanzas, previa a la salida de Nadia Calviño. Vamos a atender a esta rueda de prensa. Seja cada vez mais uma empresa a apoiar mais o crescimento da economia portuguesa. Isso será uma estratégia que estará vertida dentro do decreto-lei. Posto isto, haverá posteriormente uma resolução do Conselho de Ministros que definirá em concreto o caderno de encargos. Bueno, está hablando, como están escuchando, en portugués. Vamos a ver si conseguimos la señal ahora doblada al inglés. Está hablando Fernando Medina, el ministro luso de Finanzas, sobre esos apoyos que necesita su gobierno de la Unión Europea para acelerar la transición energética, la digitalización y poner en marcha las reformas estructurales que, de la mano de los fondos europeos, quieren poner sobre la mesa los diferentes Estados miembros. El caso es que Medina también se ha referido en los últimos instantes a esa cita que ha tenido con los diferentes ministros de Finanzas, con ese Ecofin, ese foro del Ecofin, en el que se ha hablado también de otros asuntos, como es el caso, por ejemplo, entre otros, de esas reformas fiscales que dicen ahora dentro de la Unión Europea son necesarias para acelerar todo lo que ponemos en marcha, por lo que tenemos en marcha, todas las reformas que tenemos en marcha, sobre todo en lo que se centra en cuanto a la reforma fiscal, a un trasvase de los fondos, vamos a decir, de esa política fiscal expansiva que ha habido con el inicio de la pandemia, sobre todo en cuanto a las ayudas energéticas, traspasar esos fondos a la reducción del déficit de los diferentes Estados miembros. Sigue Medina hablando tras esta reunión del Ecofin, pendientes de esta rueda de prensa. En cuanto consigamos una señal clara se la daremos. El caso es que, volviendo a los asuntos de la jornada, Filipinas estudia el debut en el mercado islámico con la emisión de bonos Sunuk para financiar su déficit presupuestario. El país del sudeste asiático tiene ahora la intención de recaudar $1.000 millones en bonos islámicos. El volumen de este tipo de deuda emitida en el mundo creció un 10% hace ahora un año y superó por primera vez los $800.000 millones, aunque durante el tercer trimestre se espera que disminuya el volumen de negociación. El gobierno busca aliviar su carga fiscal, así elevar el déficit presupuestario al 3% del Producto Interior Bruto para la producción económica para el final del mandato del presidente Ferdinand Marcos en 2028, alrededor del 7% quiere ser la reducción con respecto a los números de hace un año. El préstamo planificado, que potencialmente consiste en un tramo de a 5 y 10 años, puede tener lugar a finales de este ejercicio, sujeto a las condiciones de mercado. Filipinas se encuentra entre las economías de más rápido crecimiento en Asia, superando todas las expectativas
del primer trimestre del ejercicio. El caso es que además de la transacción de Sukuk, el gobierno planea recaudar otros 2.000 millones más mediante la venta de bonos denominados en dólares estadounidenses a minoristas. Y cuenta atrás para ese 23 de julio, esa cita con las urnas, esas elecciones generales. Y en Negocios Televisión, pendiente de la jornada electoral. Ahora, la Junta Electoral Central ha rechazado la petición del Partido Popular de ampliar los plazos establecidos para el voto por correo a fin de garantizar el ejercicio del derecho al voto por correspondencia en las generales. El caso es que el organismo lo que argumenta es que, vistos los informes, una vez se han visto, por la Oficina del Censo y Correos se han explicado las medidas que están adoptando para facilitar el voto y dice que no va a plantear problemas y no va a conllevar de esta manera una modificación de los plazos establecidos porque no se pueden tomar más medidas adicionales. Correos, y ojo a esto al dato, tiene todavía que repartir 1 millón de votos por correo, termina toda esta votación la semana que viene y en Madrid se concentran casi un 4% de las solicitudes, el 25% del total. Y asunto este del voto por correo sobre el que se pronunciaba la ministra de Derechos Sociales. Yone Belarra, que es candidata de Sumar por Madrid, acusa al Partido Popular, a su juicio, de ser el principal peligro para la democracia española por emplear lo que considera técnicas trumpistas al cuestionar este voto por correo. Creo que toda esta polémica en torno al voto por correo tiene un origen muy claro, que es el Partido Popular, y demuestra que, por mucho que se hable de Vox, en realidad el principal peligro para la democracia española es el Partido Popular, que lleva toda la legislatura en rebeldía contra la Constitución española, no renovando el Consejo General del Poder Judicial, y que ahora está utilizando técnicas trampistas directamente para cuestionar nuestro sistema electoral y nuestro sistema democrático. Yo creo que es algo que no nos podemos permitir y aspiro a que podamos revalidar el gobierno de coalición para que este partido, que como digo es un peligro para la democracia, no. Bueno, de la misma manera, el líder del Partido Popular, en este caso Alberto Núñez Feijóo, ha dejado de lado este asunto, apela al voto al votante de Vox para, en provincias como Burgos, decía hace unas horas, conseguir ese apoyo, porque dice, allí es evidente que el partido de Santiago Abascal no va a obtener diputado, por lo que supone la ley de D'Hondt, y por lo tanto dice, el voto debe ir para el Partido Popular, a su juicio, para que no se quede el sanchismo. Aquellos que dicen que hay que acabar con el sanchismo, ¿a quién van a votar? Si realmente quieren acabar con el sanchismo, nos unimos y acabamos con el sanchismo. Por el contrario, si no votas al PP, pero dices que quiere que gobierne el PP votando a un partido político distinto del PP, ¿esto cómo se explica? Y si además es evidente que no vas a sacar ningún diputado, realmente ese voto no es un voto para el cambio, es un voto para que quede el sanchismo. Bueno, de esta manera, en campaña, el presidente del Gobierno en funciones vuelve a tomar la palabra para pedir, en este caso, la continuidad de sus políticas a partir del 24 de julio. Lo hacía de esta manera que van a escuchar Pedro Sánchez hace apenas unas horas. Un país moderno, un país europeísta, un país admirado fuera de Europa y también de España, como referencia de todos aquellos atributos a los cuales antes ha hecho referencia Pablo, Noelia y también Pedro, en transición ecológica, en feminismo, en derechos LGTBI, en solidaridad. Un país como ese, hombre, yo estoy convencido, fijaros, démonos el gusto de ser aquellos que vamos a demostrar a Europa y al mundo que se puede parar a la derecha y a la ultraderecha el próximo 23 de julio. Vamos a demostrárnoslo a nosotros, a Europa y al mundo. Bueno, y de esta manera también ha tomado la palabra en las últimas horas el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Se enzarzaba hace unas horas con el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, en el debate electoral de Radio Televisión Española. Porque le molestan los datos, pero mientras me niegan el problema... Nos molesta el fascismo. Pero mientras ustedes niegan el problema... A mí me molesta enormemente el fascismo, sí. Bueno, pues...
Y mientras tanto, ya cerrado este bloque electoral, propuestas de todos los partidos políticos, de los 4 principales que luchan por la presidencia del gobierno, al menos por esos pactos que parece que van a ser claves a lo largo de las jornadas postelectorales, miramos y volvemos a mirar al mercado estadounidense, a esas tímidas compras que estamos viendo en los principales índices, aunque el general en futuros, el S&P, según continuos, mantiene el tipo sobre los 4.500. Y en este tanto, la gran banca no defrauda, lo comentábamos al comienzo de este informativo, y en el que es ya viernes 14 de julio, en el Día Nacional de Francia, JP Morgan ha presentado resultados del segundo trimestre y todo queda por encima de lo que esperaba el consenso de mercado. El beneficio por acción supera los $4,37 entre ingresos de 42.400 millones, pero más allá de los números, donde está lo importante es en el comentario que ha lanzado la entidad que dirige Jamie Dimon, que por un lado habla de un mercado laboral que se está comportando mucho mejor de lo esperado, buen comportamiento de la economía estadounidense en varios frentes, por depósitos, por costes de financiación o por ingresos netos. Todos estos temas candentes desde que comenzó la crisis bancaria regional de marzo, según JP Morgan, han superado ya, y gracias a esto, a todos sus pares más pequeños. Y así, Wells Fargo también ha estado por encima de lo que esperaba el mercado. El beneficio por acción, el BPA en este caso, firma el dólar con 25 centavos. Los ingresos de 20.500 millones. Y a esta hora de la tarde, los títulos en pre-market están revalorizándose sobre el 3,68% después de que en lo que va de año las acciones hayan ganado en el entorno del 5,9% por encima de lo que ha revalorizado, de lo que ha subido el S&P 500, pero por debajo de lo que ha subido el S&P 500, pero muy por encima del índice sectorial bancario de Estados Unidos. Y hablábamos de JP Morgan, de Wells Fargo, la última en hacerlo ha sido Citigroup, y en este caso también la entidad deja buenas sensaciones. Una de las entidades más grandes de Estados Unidos, en este caso la que dirige Jim Fraser, ha registrado unas ganancias por acción tímidamente por encima de lo que esperaba el mercado, pero aún así superando estimaciones, 1,33 de BPA, ingresos cercanos a los 19.500 millones de dólares en un contexto macroeconómico que, dice Citigroup, ha sido desafiante y en los que continúan viendo beneficios en el modelo comercial, por lo que está diversificado y hablan de un sólido balance. Los ingresos de los mercados, eso sí, cayeron desde un segundo trimestre que fue positivo porque los clientes, dice la entidad, se han mantenido al margen a partir de abril mientras se agotaba el límite de deuda y se negociaba ese techo de la deuda en Estados Unidos. Y con las 3 bancas ya presentadas, entre medias también ha sido el turno de los trimestrales de la mayor gestora por activos del mundo. BlackRock, en este caso, registra un BPA mejor de lo esperado, por encima de los $9 por título. Los ingresos en los 4.460 millones, lo que le ha valido a la firma durante los últimos 3 meses 6 revisiones positivas de los títulos y otras 4 negativas. En el año las acciones se han revalorizado más de un 23%. Y mientras tanto, China afloja el paso sobre algunas de las normas que ya propuso a la cosa de unos meses para controlar el desarrollo del ChatGPT, de la inteligencia artificial. Reconoce ahora que existe una clara necesidad de competir por el liderazgo mundial en esta IA y que ahora tiene que cambiar todos los modelos que había tenido hasta entonces. Las pautas, uno de los primeros movimientos para regular la tecnología, han limitado las restricciones específicas, según Bloomberg, del borrador inicial publicado en abril y dejan sobre la mesa un punto de vista más flexible por parte de las autoridades pequinesas. Ahora van a ser 24 normas, entrarán en vigor el próximo 15 de agosto y serán supervisadas por 7 agencias estatales encabezadas por la Administración del Ciberespacio de China, el principal regulador de Internet del país. Entre las diversas disposiciones se encuentran los requisitos para que los proveedores de plataformas realicen una segunda revisión y registren los servicios con el gobierno. Si bien la edición final aún coloca gran parte de la carga regulatoria en las plataformas, inyecta un enfoque en el desarrollo en la innovación también, junto con las salvaguardas a la seguridad para la industria estratégica de la inteligencia artificial. Volviendo a Europa, Austria quiere convertirse en uno de los países líderes de la Unión en la industria de los chips y confía en la ley de semiconductores comunitaria como el principal vehículo para impulsar la producción de semiconductores, pero evita, eso sí, invertir dinero público en el sector. De hecho, durante las últimas horas el gobierno ha invitado a varios representantes de la industria del sector para mejorar la cooperación de cara a elaborar
los presupuestos que entrarán en vigor el año que viene. Con la ley de chips, la Unión tiene como objetivo aumentar la participación de alrededor del 10% en el mercado mundial de semiconductores al 20% para 2030 y, por lo tanto, quiere movilizar un total de 43.000 millones de euros para la industria de chips. Sin embargo, solo 3.000 millones van a provenir del presupuesto de la Unión Europea. El resto lo proporcionarán directamente los Estados miembros. Todavía lo que no está claro es cuánto contribuirá Austria, ya que las negociaciones presupuestarias no han concluido. La inversión intensiva para las plantas de microchips, una sola planta, suele costar más de 10.000 millones de dólares. Ahora, unos breves segundos para publicidad y seguimos.